¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, la expedición del Cañón de Mar del Plata fue mucho más que ciencia, claramente. Fue compañía, fue motivo de charlas en las familias, en los grupos de amigos, fue inspiración de miles de actividades escolares, pero sobre todo creo que fue una emoción compartida en todo el país. Entonces hoy me da una alegría enorme poder charlar con dos de los protagonistas de la expedición. Los voy a presentar más formalmente. La doctora Brenda Dotti y el doctor Emanuel Pereira son ambos docentes e investigadores del Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UBA y del IBEA UBA CONICET. Bueno, bienvenidos. Me gustaría empezar la charla hablando sobre la expedición científica, no propiamente dicha. Una expedición así que claramente no surge de un día para el otro. Ninguna investigación surge del día para el otro, siempre hay un camino previo recorrido y de hecho se llama Talud 4, ¿no? Entonces genera curiosidad. ¿Qué pasó en los taludes 1, 2 y 3? Cuéntenos cómo fue ese recorrido histórico que desemboca en el Talud 4, por qué eligieron el Cañón de Mar del Plata y cómo decidieron y cómo se les ocurrió aplicar al concurso del Smith Ocean Institute. Bueno, arranco yo. Esta campaña, como decís bien vos, es Talud Continental 4 porque hubo 3 campañas previas en los años 2012 y 2013 en donde se decidió ir a estudiar el cañón submarino Mar del Plata. Bueno, había una diapositiva que mostrábamos lo que es el talud de Argentina. Nuestro talud está disectado por numerosos cañones, hay muchos cañones submarinos. Y nosotros por bibliografía sabemos que los cañones en general son zonas de alta diversidad por las condiciones topográficas que tienen los cañones y por cómo se dan las corrientes en esas zonas, suelen ser áreas de alta diversidad. Entonces, por aquellos años, en el 2012, estaba la intención del grupo de ir a explorar las aguas profundas y había que elegir un cañón. Entonces, bueno, ¿qué cañón elegimos de todas las opciones que tenemos? Y hubo, bueno, varias razones, pero una principal era muy práctica, ¿sí? El cañón Mar del Plata está ubicado frente a la ciudad de Mar del Plata y como ustedes ven, nuestra plataforma continental es bastante extensa, va variando esa extensión, en algunas zonas es 300 kilómetros de distancia a la costa, en otros es 600, 800 kilómetros. Entonces una forma de optimizar ese tiempo de buque era buscando un cañón submarino que estuviera cerca de la costa. Y entonces, bueno, el cañón submarino Mar del Plata era un candidato, así lo vio Pablo Penchazade, que hoy estaba hablando, bueno, Willy, haciendo referencia a él, fue uno de los artífices que tiró la idea de, bueno, comencemos los estudios en aguas profundas y por qué no el cañón submarino Mar del Plata. Este cañón, además, está ubicado en una zona donde se da la confluencia de 2 corrientes oceanográficas muy importantes, ¿sí? Por el sur viene la corriente fría de Malvinas y a la altura de Mar del Plata, más o menos, se topa con la corriente cálida de Brasil, que viene por el norte. Y estas corrientes, a su vez, están conformadas por diferentes masas de agua, ¿no? Y ahí tenemos una representación de lo que son los cañones submarinos, que son estos cortes pronunciados que se dan en la zona de talud. Entonces el cañón submarino Mar del Plata era atractivo desde todos los puntos de vista, ¿no? Era un cañón que estaba cerca de la costa, era un cañón importante en cuanto al tamaño que presenta el cañón, era interesante por las corrientes que se encuentran en esa zona y las masas de agua que circulan en esas corrientes oceánicas. Entonces, bueno, en el año 2012 y 2013 se toma la decisión, bueno, primero en el 2012 se realiza la primera campaña, se llamó Talud Continental 1, fuimos al área del cañón submarino Mar del Plata. En aquel momento hicimos esa campaña a bordo del buque oceanográfico Puerto Deseado, que era el buque que estaba disponible, perteneciente del CONICET. Fueron campañas financiadas completamente por CONICET. Y esa primera campaña involucró un grupo interdisciplinario de gente. El objetivo de la campaña era más bien taxonómico, ¿sí? Queríamos estudiar la biodiversidad de ese cañón. Y bueno, se convocó gente de distintos institutos del país y de distintas universidades. Y bueno, y se lograron, luego en el 2013 volvimos a ir al cañón submarino Mar del Plata y en esas 3 campañas que se realizaron en esos 2 años
se logró recolectar un total de 64 muestras bentónicas, involucrando un intervalo batimétrico desde los 250 metros hasta los 3.500 prácticamente, que son esos puntos que se están viendo ahí en el mapita. Y principalmente nuestro trabajo a bordo del buque había sido empleando redes y rastras, ¿no? La red piloto, que es como si fuera una pequeña red de pesca, y las rastras, que son como unos trineos metálicos que, bueno, que internamente tienen una bolsa que va recolectando organismos, y entonces son aparatos que se tiran en el fondo del mar, se arrastran durante un tiempo y luego se recoge ese material. Bueno, el buque Puerto Deseado es un barco que por ahí en los espacios internos del laboratorio era un poco pequeño y entonces se trabajaba mucho en la cubierta del barco, ¿no? Y se pasaban muchas horas procesando ese material. Las rastras y las redes solían venir muy cargadas de material, a veces venían dañadas, había que arreglarlas, repararlas ahí mismo arriba del buque. Y bueno, y todo ese trabajo, bueno, ahí está Daniel Laureta, que fue el actual jefe científico de esta Talud 4. En aquel momento estaba embarcado como becario doctoral. Y ahí está sosteniendo el cartel con el lance número 50, que fue el más profundo que hicimos en esa oportunidad, que estaba a aproximadamente 3.500 metros de profundidad. Y bueno, para que se entienda de por qué volvimos al cañón submarino Mar del Plata, ¿no? Por qué nuevamente tuvimos el interés de ir a esa campaña. Hay una analogía que es muy interesante, que es estudiar los ecosistemas de aguas profundas. Es como intentar estudiar un bosque, pero sin pisar ese bosque, sin ir al bosque, ¿no? Es como si yo te dijera, bueno, estudia un bosque, pero desde un helicóptero y con los ojos cerrados. Entonces vos tirás algo y lo que recogés de ese bosque... Imagínatelo, armarlo en tu cabeza. Armarlo en tu cabeza, exactamente. Y eso era lo que uno hace con una muestra bentónica, ¿no? La recoge sin saber muy bien qué es lo que está recogiendo. A partir de esos pedazos uno trata de reconstruir el ecosistema. Y bueno, entonces por eso la campaña Talud 4, que brindaba la posibilidad de recolectar imágenes de muy buena definición, de alguna manera era plantearnos, bueno, ir a ese bosque, efectivamente, poner los ojos ahí y verlo. Pero bueno, nosotros con esas campañas originarias que habíamos hecho en el año 2012 y 2013, durante mucho tiempo no hubo periodo de buque, no teníamos buques a disposición. Entonces en el año 22, 10 años después de esas campañas, decidimos hacer un informe que recopilara toda la información que había surgido a partir de esas muestras, ¿no? Cada uno de nosotros en nuestros respectivos temas. Nosotros trabajamos con crustáceos peracáridos, pero bueno, a bordo del buque había gente que trabajaba con corales, con peces, con moluscos. Y cada uno de nosotros fuimos trabajando esas muestras, se fueron publicando numerosos artículos científicos, se desarrollaron seminarios de licenciatura, tesis doctorales, un montón de registros. Entonces, a los 10 años de esas campañas dijimos, ¿por qué no hacemos un informe que recopile toda esa información que estaba dispersa en distintas publicaciones? Y ahí surge ese informe sumario, y ahí es cuando surge el GEMPA. Ahí es cuando decidimos, bueno, ¿por qué no nos... ¿Qué son las siglas de? De Grupo de Estudio del Mar Profundo Argentino. Sí, entonces fue como una forma de vincularnos y darnos una entidad a los que habíamos estado trabajando con esas primeras campañas, con las muestras que habían sido recolectadas en esas primeras campañas. Así es como surgió el GEMPA. Entonces en el 2022 hicimos ese informe, y un año más tarde, en el 2023, observamos que la página del Schmidt Ocean postulaba este cronograma de trabajo en donde veíamos que para el año 2025 ellos tenían planeados estar navegando las aguas del Atlántico Sudoccidental. Y bueno, ahí Dani Laureta, que es un poco el que fue empujando estas cosas, tira la idea de por qué no nos presentamos. Y bueno, por ahí algunos estábamos un poco escépticos, decíamos, ¿te parece? ¿Lo conseguiremos o no? Y bueno, en el 2023 decidimos que sí, que era una muy buena oportunidad para presentarse.
Ahí debatimos un poco qué nos convenía, ¿no? Porque uno también siempre en todos los pedidos de proyectos o de subsidios, uno va evaluando, bueno, cuáles son las potencialidades de unos, las fortalezas. Entonces, discutimos si convenía ir a algún otro cañón, a evaluar la fauna de otro cañón, o si nos convenía presentarnos volviendo a insistir. A pisar el bosque. Claro, exactamente. Volviendo a insistir en el cañón submarino Mar del Plata. Y bueno, y optamos por eso, ¿no? Optamos por eso porque el ROV nos permitía esto, nos permitía esas imágenes, ver el bosque, como darle un cierre a esos estudios que habíamos realizado en esas primeras campañas. Sentíamos que teníamos una fortaleza, que nos podíamos presentar como un grupo con experiencia, como que sabíamos de lo que estábamos trabajando. No éramos un grupo de personas improvisadas que dijimos, bueno, ¿por qué no vamos acá que parecería que está bueno? Había mucho conocimiento recabado, mucho trabajo realizado en esos años y bueno, y así fue que se presentó la propuesta. En diciembre del año 23, en el 2023, se presenta una primer propuesta que era una carta de intención de cuáles eran los objetivos de la campaña, lo que estábamos buscando con esto, el área particular que queríamos trabajar. Pasa una primera instancia de evaluación y ya después nos piden un proyecto más detallado, ¿no? Con el detalle exactamente de qué muestreadores utilizar, en qué estaciones, cuál va a ser el área, los días de campaña, el momento del año en que teníamos que hacer esa campaña, si había alguna restricción temporal en nuestro estudio. Y bueno, y se presenta eso a principios del 24 y en septiembre del 24. Sí, en agosto del 2024 nos avisan que nos estaban cediendo el barco para poder realizar la campaña. Wow. A descorchar champán, me imagino. Sí, totalmente. Aparte, muchos de nosotros habíamos estado trabajando con esas muestras prácticamente toda nuestra formación. Yo, particularmente, Brenda fue mi directora de mi tesis de licenciatura. Mi tesis de licenciatura fue con material de las campañas del 2012 y 13. Todo mi doctorado y actualmente mi postdoctorado sigue siendo con esas muestras. Ahora con la oportunidad de sumar el nuevo material. ¿Y cómo evalúan el resultado de la campaña? ¿Cumplió sus expectativas? ¿Les falta todavía algo? ¿Era mucha espuma y no resultó como querían? ¿Cómo lo ven ahora? No, por mi parte creo que sí, fue fantástica. Cumplimos todos los objetivos que se planteaban. Los objetivos eran principalmente el estudio de la biodiversidad de invertebrados y peces bentónicos. Hubo otros objetivos más colaterales, aprovechando, ¿no?, que estábamos con el tiempo de buque. Se habían planteado el estudio de microplásticos en sedimento y muestras de agua. También las muestras de sedimento para granulometría y entender cómo es la dinámica del cañón, el tipo de sedimentos, cómo es esa erosión o cómo se depositan los distintos sedimentos. Y después, ya más para más largo tiempo, era el estudio de la química del agua, el carbono azul, que todo eso va a llevar un poco más de tiempo el análisis de esos resultados. Pero desde el punto de vista de la biodiversidad, cumplió ampliamente nuestras expectativas. Sí, yo creo que la superó ampliamente porque, bueno, no teníamos experiencia con el muestreo del ROV y por ahí estábamos un poco reticentes, ¿no? Sabíamos que funcionaba muy bien para corales porque son animales grandes, Claro, y quietos, tal cual. Entonces, bueno, era fácil de verlos y fácil de agarrarlos. ¿Y qué pasa con lo demás? ¿Qué pasa con los animales móviles? ¿Qué pasa con los pequeños crustáceos? Nosotros trabajamos con animales que son realmente pequeños, que van desde los 2-3 milímetros hasta, no sé, 1 centímetro o 10 centímetros en algunos casos. Entonces, bueno, nos proponemos, la campaña sale seleccionada, nos enteramos en agosto del 24, estaba planificada para julio del 25, así que teníamos un año para prepararnos, ¿no? Todo lo que eso implicaba. Principalmente los muestreadores que íbamos a utilizar iba a ser el ROV, que es ROV viene de las siglas Remote Operated Vehicle, es un robot sumergible que se opera desde el buque, es decir, que no es tripulado.
que está equipado con muy buenas cámaras, muy buenos reflectores y tiene bastantes compartimentos como para ir recolectando muestra. Tiene 2 bracitos que permite recolectar muestras. Y otro tipo de muestreador que teníamos disponible era el lander. El lander es como una plataforma, ¿sí?, en donde uno puede adosar trampas. Nosotros habíamos puesto principalmente trampas para crustáceos. Los crustáceos. Exactamente. Trampas que van cebadas, ¿sí? Adentro de esas trampas se ponían cabeza de pescados o bueno, restos de comida como para hacer los tentadores. Se fueron a pescar a 4.000 metros. Exactamente. Y ese lander, bueno, quedaba sumergido unas 12 horas y luego tenía, bueno, un sistema de boyas que sale a flote solo y el buque lo recuperaba y nosotros recuperábamos esas trampas y veíamos qué recolectábamos. Pero como no teníamos mucha experiencia utilizando este tipo de muestreadores, por supuesto nosotros también llevamos los muestreadores tradicionales, exactamente. No vaya a ser que falle el robot. Claro, por la duda, ¿no? Porque uno está 3 semanas a bordo y si algo no funciona, bueno, hay que buscarle la vuelta. Ingenio argentino. Exactamente, hay que estar preparados para todo. Entonces llevamos la red piloto, llevamos la rastra le hicimos unas modificaciones acá en los talleres de la facultad, que la verdad que los chicos de Herrería y Secretaría Técnica nos ayudaron un montón. Esos son ustedes 2. Eso somos nosotros 2 armando, porque la rastra va con toda una red interna y bueno, había que colocarla ahí arriba del buque. Y dejamos todo preparado por las dudas. Y bueno. Y la gente del barco, que es súper técnico del robot, cuando nos vieron llegar con todas esas rastras, ¿qué dijeron? Hubo muchas peleas para poder incluso llevarlas, porque ellos estaban pensando tienen el robo. ¿Para qué más? O sea, ¿para qué una red? ¿Para qué una rastra? Trapos. Sí. Claro. ¿Les parece necesario esto? Sí. Y de hecho nos habían advertido, bueno, vamos a poner un eslabón de seguridad, es decir, que si esto se atasca o queda atrapado en alguna zona, bueno, se cortará y ustedes perderán el aparato. Dígale adiós. Y era como, ¿ustedes están dispuestos? Y era, sí, estamos dispuestos, vamos, le tenemos fe. O sea, nosotros teníamos 3 campañas ya hechas con esto y era como, no, le tenemos fe, esto va a funcionar. Esto va a funcionar. Lo viejo funciona, Juan. Claro. Lo viejo funciona, exactamente. Y bueno, y ahí fuimos. Vos en algún momento habías planteado, bueno, ¿cómo nos seleccionamos? Eso, porque todos estos son GEMPA, pero solo subieron 24. 25. En realidad todos esos son los que subieron, pero hay más GEMPAs. Hay GEMPAs que no están ahí. ¿Y quién decidió, quién fue el DT que dijo son estos 25 o 24? No, cada uno internamente en su grupo de trabajo decidía. Uno, en general... Pero todos querían ir. Sí, todos querían ir, pero bueno, había una disponibilidad de tiempo, ¿no? Era, bueno, ¿quién tiene disponible las 3 semanas para estar a bordo? Entonces había cuestiones familiares ahí, logísticas que había que arreglar. Y también, bueno, por grupo de trabajo uno pretendía que haya 2 o 3 personas, ¿no? Que es como lo mínimo para poder... Era de cada animal tenía su grupo. Exactamente, sí. Creo que los únicos que embarcaron con una sola persona fue el grupo de Córdoba, con las asidias, que se embarcó solo Carla. Y después la gente de La Plata. Las asidias, que son las asidias, las aguas vivas. Las papas de mar. Las papas de mar. Acá nosotros los conocemos con otros nombres. Claro, no, las papas de mar. Okay. Las que a veces confundían. ¿Esa era batatita? ¿Batatita es? No, ese era el pepino. Ese era el pepino de mar. Están todas las hortalizas. Está bien. Están todas. Sí. Y bueno, estaba Carla sola con sus papas de mar. Después estaba Cristina Morenea de La Plata, que ella trabaja con gusanos planos, con turbelarios. Y bueno, ella estaba sola también de su grupo. Entonces hay GEMPAs que se quedaron acá. Bueno, de nosotros estábamos nosotros 2 a bordo, pero Daniel Rocatagliata, Sofi, que son gente también de nuestro laboratorio, se quedaron acá en tierra, expectantes, esperando a que trajéramos material, básicamente. Claro. Y bueno, y las plazas son limitadas, eran 25. Bueno, Daniel Laureta había invitado ya a Santiago Herrera, que era un colega de él, que venían trabajando con corales ya desde hacía un tiempo, y Santiago aportaba el muestreador para ADN ambiental, que también era otra de las muestras que queríamos tomar en aquel momento, y se nos suma Johanna Weston, que en realidad ella se involucra porque el buque, el Schmidt Ocean, también abre una convocatoria a National Geographic y como que son subsidios aparte. Y esta chica se presentó a través de los concursos de National Geographic para conseguir fondos y estar embarcada en esta expedición.
Bueno, cuando ella obtiene este subsidio de National Geographic, por supuesto se pone en contacto con Daniel Laureta y empiezan a pensar, bueno, qué es lo que puede hacer ella, ¿no? Si viene como invitada, como para que no haya una superposición temática o cómo poder potenciar los trabajos y hacer trabajos en cooperación. Ella estaba probando un muestreador de zooplancton y entonces, bueno, acordaron que, bueno, venía, traía todo su equipamiento, las muestras quedaban acá, pero que las procesábamos y las trabajábamos en conjunto. Y así fue como se conformó el grupo de 25 investigadores a bordo del buque. Y después en la nómina también está Pablo Penchazade, como había dicho Willy, que es el que se embarcó como artista. Estaba dentro de la nómina de la tripulación. Sí, era lindo. Al principio, bueno, no se sabía si Pablo iba a poder estar embarcado o no, y la verdad que fue una alegría porque él había sido el artífice de estas campañas, de esta intención de muestrear el cañón submarino Mar del Plata por allá en el año 2012. Entonces, bueno, nada, él tenía todavía la energía y las ganas de participar de esto. Y bueno, y ahí estuvo muy bueno que pudiera sumarse. Bueno, hablemos de los animalitos. Todos queremos saber de los ejemplares que encontraron. Ya son parte de buzos y remeras de todos los argentinos, niños y no tan niños. Encontraron especies o situaciones que no imaginaban encontrar. En general, observaron lo que esperaban encontrar. ¿Encontraron todo lo de las campañas anteriores o alguna figurita difícil que la pudieron arrastrar con la red? Esta vez se hizo la exquisita y no apareció. ¿Cómo fue ese encuentro con la fauna? Bueno, acá en este mapa están marcadas todas las inmersiones que se realizaron finalmente. Se habían planeado muchas más, pero porque originalmente estaban planeadas inmersiones de 3-4 horas como máximo. Y se cebaron. Sí. Se cebaron ahí. Sí, una vez que estaba el robo abajo, la idea era, en algunos puntos, era ir diseñando una transecta de ir avanzando, ¿no? Empezar por el punto de mayor profundidad e ir subiendo de a poquito para poder tener registro de esa variabilidad ambiental. Pero bueno, llegó un momento que pasaban 6 horas y no habíamos avanzado en ningún punto por la cantidad de cosas que estábamos viendo y que queríamos recolectar. En cuanto a la fauna, bueno, como habíamos dicho, ya se conocía bastante de lo que había en el lugar y se pudieron recolectar ejemplares que se habían recolectado previos, pero bueno, una cosa importante para destacar es, por ejemplo, en este caso, es una estrella de mar que en las campañas del talud 2, 1 a 3, había llegado en esas condiciones. Claro, sí. Como la Venus de Milo. Estaban los brazos rotos. Llegó lo que llegó. Claro. ¿No? O sea, la rastra, la recolección de muestras empleando rastras o redes, bueno, es un poco violenta, ¿no? Uno arrastra y hay como todo un revoltijo de organismos en esa red o en esa rastra. Y llega material muy bueno, muy interesante, pero bueno, llegan estas condiciones, ¿no? Y con el ROV podíamos lograr esto, o sea, la misma especie, pero... Sí, además del ejemplar que venía en buenas condiciones, teníamos las imágenes de cómo estaba ese organismo en el fondo, en su propio ambiente. Que esa información con las campañas anteriores no se tenía. Sabíamos que llegaba una estrella, en este caso rota, pero no sabíamos dónde estaba, ni con quién exactamente. Sí. Lo mismo pasaba con los corales, por ejemplo. Esta es de las campañas anteriores, es un revoltijo de cosas que vemos que hay diferentes especies de corales que llegaron por la red, llegaron a la bandeja y después, con el caso del ROP, podíamos juntar la piedra, ¿sí? O juntar esa roca y el sustrato duro donde estaba ese coral y llegar en esas condiciones. Sin contar que además, obviamente, lo veíamos de vuelta, ¿no? Como estaba en su ambiente. Ahí vemos, en este caso particular, se ven esas cosas, esos brazos largos, son una ofiura, un grupo similar a la pariente de las estrellas de mar, que su comportamiento en el fondo es estar con esos brazos extendidos, captando alimento, esperando que pase algo y poder alimentarse. Eso no lo hubiésemos visto jamás con el tema de... con el tema de las estaciones. Aparecieron los amigos. Bueno, acá sí, la estrella. Esta no es Batatita particularmente, es la otra, el rinoceronte o unicornio, como lo llamaba la gente. Pero bueno, de vuelta, fíjense cómo está en la bandeja, además del tamaño, que la verdad que es impresionante para un invertebrado de estas condiciones.
teníamos las imágenes de cómo era el organismo en su ambiente natural. Que de vuelta, si hubiese llegado, sin tener las imágenes de cómo era en su ambiente natural, parecía más una masa amorfa claro, que lo que realmente es en el fondo. Incluso con el ROP nos deteníamos un rato, lo filmábamos, era bueno a ver cómo se comporta y ese tipo de cosas también es información valiosa. Bueno, en particular en nuestro caso, que trabajamos con estos crustáceos pequeños, nosotros sabemos que por bibliografía que viven asociados a los corales. Ahí tenemos un montón de estos crustáceos con los corales. Y acá esta en particular, yo vengo trabajando con ese grupo de organismos desde hace casi 10 años y la verdad que es muy emocionante haberlo visto en vivo y vivos, ¿sí? Por eso ahí está la foto de la foto que hizo uno de nuestros colegas retratándome en el momento en que yo estaba emocionado viendo cómo se juntaban esos ejemplares y cómo se comportaban. Bueno, esto es el famoso campo de remolacha, que, bueno, a simple vista lo único que se ve es esa remolacha, un ambiente que era como muy homogéneo en ese sentido, poca diversidad, ¿sí? Lo único que se veían eran esos octocorales. Y después encontramos otro tipo de ambiente, ¿no? Cuando nos íbamos moviéndonos dentro del cañón, entre las laderas, veíamos que cuando aparecía un sustrato duro, aparecían los corales, ¿sí? Jardines verticales de corales, otros grupos donde se depositan otros organismos sésiles, que esto es muy valioso tener esta información también por el tema de nosotros sabíamos que había heterogeneidad del ambiente, pero de vuelta, tirabas una rastra, venían las cosas mezcladas y no sabías cómo estaban dispuestos. Esto es algo muy impresionante. Bueno, para aquellos biólogos, estos son crinoideos, o como la gente los llama, son lirios de mar. Esta foto tiene como una anécdota muy particular porque nosotros nos dividíamos en turnos de trabajo y durante el turno noche nos encontramos con estas paredes verticales llenas de estos crinoideos, de estos organismos. Y justo en ese cambio de turno viene la chica especialista en este grupo, que era del turno mañana, y entra en la sala del ROP y se encuentra con esto. Wow, y ahí se desmaya. Prácticamente, o sea, Renata casi se desmaya por haber encontrado esta pared de los organismos que ella estudia y de vuelta, con una red, con una rastra, esto jamás lo hubiésemos visto. Sí, aparte son organismos frágiles, o sea, realmente se rompen con mucha facilidad, entonces, bueno, poder tener las imágenes y poder tener organismos intactos era realmente... ¿Cuidaba las crías? Esta era la que cuidaba las crías, sí, creo que... Bueno, hay otra foto donde aparece con las crías, no sé. ¿Eso es novedoso o ya sabían que los invertebrados tenían esa clase de instintos? Bueno, se sabía que hay cuidado parental porque llevan los huevos un tiempo, después salen, hay como estadios larvales libres, se quedan por ahí cerca de la madre, pero no estaba registrado así fehacientemente de que tuvieran, que ya siendo juveniles, bien formaditos, bien grandes, que aún se conservaran ahí habitando cerca de su progenitora. Entonces son datos, o sea, como que esta campaña suma mucho dato biológico que por ahí no lo teníamos en las anteriores, ¿no? Que era más una especulación o bueno, uno lee de la bibliografía y entonces asume que algo así de ese estilo está pasando en este ambiente, pero estas imágenes nos permitían corroborar eso. ¿No? ¿Y esa era la esponja carnívora? Esta era una esponja carnívora que también... Brócoli psicodélico. Yo me la tengo en el pecho. Esa era una esponja carnívora, también se ve la cantidad de organismos, todo esto que están acá son crustáceos, anfípodos, bueno, también hay crinoideos, hay isópodos por acá. Entonces se podía ver todas esas asociaciones de distintos organismos y que a veces en esas asociaciones ocupan un lugar determinado del coral o de la esponja, no es que se ponen aleatoriamente. Entonces esto, bueno, requiere de un análisis, ¿no? Ahora nosotros, a partir de todas las estaciones e inmersiones que hicimos, tenemos un total de 220 horas de filmación, que, bueno, hay que también procesar. Hay que volver a revisar, hay que procesar todo ese material. De las filmaciones, ¿ustedes pueden hacer medidas con algún programa, con alguna cosa?
pueden tomar mediciones y cuantificar cosas. Sí, exactamente. El ROV te daba la posibilidad de, bueno, encender unos láseres que tiene, que se veían en la pantalla como 2 puntitos verdes. Esos 2 puntitos verdes son una escala que estima 10 centímetros de distancia. Y entonces, bueno, conociendo esa distancia y conociendo los metros que se fue avanzando con el ROV, uno puede hacer una estimación del área barrida y contar la cantidad de ejemplares que se están viendo de una determinada especie, el tamaño de estructuras, el tamaño de organismos. Sí, se pueden ir haciendo ese tipo de estimaciones. Y de hecho, las vamos a tener que hacer. Sí, es una de las tantas cosas que hay para hacer. Bueno, ahí se ve el lander en una de las inmersiones que hicimos con el ROV. Justo pasamos cerca de donde había quedado depositado el lander, entonces pasamos y filmamos para ver qué pasaba, qué se veía. Y bueno, las imágenes que obtuvimos de los animales en su ambiente natural son impresionantes, la verdad, con muy buena nitidez. Bueno, ahí se ven los 2 puntitos, ¿no? Ahí se están viendo este puntito verde, este acá, esa es la escala. Esos son 10 centímetros. Entonces, a partir de ahí uno ya puede empezar a hacer estimaciones. Ahí va, ahí está la cuevita. Estaba bueno ver eso también en el ambiente, en cada recoveco, cada espacio que se formaba. Aparecían decápodos, langostas, a veces cangrejos, a veces langostillas. Siempre estaban ahí como aprovechando esos microambientes que se daban en determinados lugares. Y bueno, los corales siempre fue como también, ¿no? Lo más llamativo por sus colores, por sus formas. La gente, bueno, le llevó un tiempo entender que eran animales, que no se trataba de plantas, que en estos ambientes de aguas profundas no hay fotosíntesis, la luz no llega, entonces no hay algas. Y que todos estos animales, bueno, no todos, pero la gran mayoría se sustentan gracias a esa nieve marina, ¿no? A esas partículas que se veían constantemente cayendo desde la columna de agua. Y algo que nos sorprendía mucho era esto, ¿no? Cómo cambiaba el aspecto de un lugar a otro, ¿no? De repente estábamos en la ladera norte y veíamos, bueno, una pared de roca llena de corales. De repente nos íbamos a la ladera sur y veíamos esta pared llena de crinoideos y ese cambio de ambiente de un lugar al otro, que uno lo suponía porque lo leía de la bibliografía. Bueno, hay heterogeneidad ambiental y los organismos van cambiando. Tenemos, bueno, un trabajo donde justamente analizábamos cómo cambiaba la diversidad en función de la profundidad. Y bueno, de repente verlo fue como impresionante para todos nosotros que veníamos trabajando con esto desde ya hacía rato. No sé, acá hay como muestras así, fotos tomadas al azar para mostrar un poco. ¿Con qué criterio, esto también se lo preguntó la gente, ¿no? ¿Con qué criterio decidían qué animal capturaban, qué animal dejaban? Digo, ¿cómo surgió la decisión de capturemos amarillín, por ejemplo? Bueno, eso dependía mucho del taxónomo responsable de ese grupo. Ese taxónomo sabía, de las campañas previas, decía, bueno, este es el listado de especies que conozco, de los ejemplares que tengo. En función de los estudios que esa persona había realizado o no, era la idea de juntar. La estrella. Bueno, acá está la estrella que finalmente fue siendo la mascota de la campaña. En este caso particular, el taxónomo a bordo, encargado de que estudia las estrellas, ya tenía ejemplares de esta especie. En particular habían salido ejemplares en buen estado de conservación. Entonces, en este caso particular, Patricio no se colectó. Quedó en el fondo. Sigue con sus glúteos de ahí abajo. Se quedó en el fondo porque la decisión del experto fue, ya tengo ejemplares de esa especie, es una especie conocida. Como, bueno, ya está, dejémoslo tranquilo. Pero bueno, ese era básicamente el criterio, ¿sí? Tener idea, caía en el responsable del grupo, ese ejemplar lo tengo, ese ejemplar no lo tengo. Bueno, y acá tenemos muestras, fotos de cómo venían. Esto es cuando una vez que el ROV subía a superficie, al buque, cómo trabajábamos, cómo se sacaban las muestras del ROV, se ponían en bandejas y se empezaba a repartir entre los distintos responsables de cada grupo.
Todos ejemplos. Claro, acá. sí, ejemplo. Estos son los crustáceos con los que nosotros trabajamos particularmente, bueno, excepto el de arriba, que es un pantópodo, no es un crustáceo, pero Y ahora estos los tenemos acá en el ¿dónde- laboratorio. Eso, que te iba a preguntar, ¿dónde están los ejemplares y cómo sigue la investigación ahora en tierra? ¿Qué, no sé, hacen muestras genómicas, morfológicas? Sí, ¿Cómo nosotros sigue? trabajamos principalmente con estudios morfológicos detallados, pero también hacemos estudios moleculares, así que todas las muestras que recolectamos, por lo menos para nosotros, para los crustáceos peracáridas, las fijamos en alcohol 96 y las tenemos acá en el laboratorio. Las tenemos a modo de préstamo, ¿sí? Porque la idea es que todo este material, una vez que esté estudiado y publicado, sea depositado en la colección de invertebrados del Museo Argentino de Ciencias Naturales, Bernardino Rivadavia. Los museos nacionales en general albergan colecciones científicas, que es el repositorio y es la forma que los taxónomos tenemos de, bueno, permitir que lo que hacemos sea reproducible, ¿no? La ciencia busca eso todo el tiempo, uno por algo detalla en las publicaciones el material y método y lo que hizo, lo que observó. Y bueno, una forma que tenemos los taxónomos de asegurarnos esa posibilidad de reproducir lo que hacemos es dejando los ejemplares preservados en una colección científica. Así que todo lo que va a ser estudiado, bueno, nos va a llevar un tiempo, obviamente, no va a ser automático, pero finalmente, una vez que sale la publicación, el material siempre se termina depositando en las colecciones científicas del museo. Sí, esto va a llevar muchos años. Imagínense que yo todavía estoy trabajando con muestras de las campañas anteriores, entonces es un trabajo a muy largo plazo. Probablemente el procesamiento de estas muestras desde las distintas aristas para trabajar, desde la morfología, desde la genómica, desde la diversidad, mirando los videos, desde la ecología, mínimo creo que 10 años tenemos ¿Y de ustedes trabajo. están conformes con lo que recolectaron en el sentido de que, bueno, ya tenemos muestreado suficientemente bien el cañón de Mar del Plata o puede haber un talud 5 que vuelva al cañón? Yo creo que ya estamos. Ya con el talud 4, ayer lo escuchábamos a Daniel Laureta contando esto cuando estuvo en el Senado, que con esto creo que ya este cañón ya está como lo bastante bien muestreado y conocido. O sea, sumando, ¿no?, las 3 campañas anteriores, más todo el material que venga de esta campaña. Este en particular tiene además toda la información de las imágenes, que eso también es lo más valioso, pero él decía que ya eventualmente en una próxima campaña iríamos a otros cañones. Más que nada para poder empezar a comparar, porque los cañones son muy heterogéneos y no necesariamente las especies que están en el cañón Mar del Plata puedan llegar a estar en otros cañones submarinos. Incluso él idealizaba que si le diesen una única oportunidad, iría a un cañón lo más al sur posible. Entonces, para poder tener la comparación del norte de la plataforma del talud argentino con un cañón del sur de Argentina y poder realizar la comparación. Así que creo que ya... Bueno, esperamos ansiosos el talud 5. Una cosa que me resultó muy significativa de la expedición es que, y también ustedes lo remarcaron, es que subieron varias generaciones de científicos al buque. Estaba Pablo Penchesade, de 81 años, que también pintaba, y estaban sus tesistas y los tesistas de los tesistas, en una suerte de mamushka de científicos, o dada el auditorio podemos decir una cascadita de quinazas también, podría ser. Pero digo, eso habla de muchas cosas, habla de mucha historia, construyendo conocimiento en comunidad, habla de pasiones compartidas y transmitidas, y sobre todo habla de un país que apostó a la ciencia y la tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué significa para ustedes haber compartido esta expedición con esa continuidad generacional y ser parte de esta historia colectiva? Y la verdad que es emocionante, ¿no? Porque la ciencia, como vos bien decías, es una construcción colectiva. Hay muchas preguntas que uno se hace que no salen de la galera, se hacen porque hubo gente que trabajó previamente en esas zonas, bueno, respondiendo a otras cuestiones, tal vez, y todo va sumando, ¿no? Y por ahí el caso de Pablo, que estaba a bordo del buque, era el más representativo de estas 3 generaciones, porque muchos de los investigadores que él formó, que hoy son investigadores, en aquellas primeras campañas eran becarios,
Hoy estaban como investigadores y estaban también sus becarios con esta especie de mamushka. En nuestro caso, bueno, Daniel no estaba a bordo del buque, pero estaba, o sea, también participó de todo lo que es el armado de la propuesta, del material, de la logística que hay que llevar. También viene trabajando con este material desde hace años y también estaba expectante de qué nuevos ejemplares podemos recolectar para seguir proyectando trabajos en el laboratorio que daba Sofi, que está haciendo su tesis doctoral. Está Julián Santiago, que es un estudiante de grado, que justamente hicimos la presentación a beca doctoral en este último llamado, contando con las muestras pasadas de las campañas previas y las muestras de esta nueva campaña. Y bueno, como vos bien decías, esto se construye a través de años, ¿no? O sea, una campaña, uno invierte 3 semanas en recolectar muestras y es grandioso, son un montón de muestras, pero después el trabajo posterior que implica eso son años, ¿no? Son años que uno lo va planeando desde la carrera, desde el inicio, cuando los estudiantes se inscriben a una carrera que dura unos 6 años, ¿sí? Cuando se gradúan de esta carrera y empiezan a planificar un doctorado, y es un doctorado que también son 5 años de investigación en una temática. Entonces sabemos que los plazos que lleva la ciencia son largos y requieren de un sostenimiento, ¿no? Un sostenimiento en cuanto a directores que formen gente y demás, y también a recursos, por supuesto, ¿no? Y equipamiento y demás. Entonces, no son solo voluntades, no son solo buenas voluntades, sino que es un proceso planificado, estudiado, basado en los conocimientos previos y siempre tratando de responder preguntas nuevas y de ir alentando a las nuevas generaciones a que, se sumen a esta aventura. No solo la del barco, sino todo lo demás, ¿no? Lo que viene en el laboratorio, que por ahí no es tan simpático después. Claro. Mirar videos. Si hacemos un streaming en el laboratorio, no sé si la rompemos tanto. No te creas, no se subestime. Claro. Bueno, más allá del trabajo científico, vivieron 20 días en un barco y hay mucha curiosidad al respecto. Cuéntenos cómo era, primero no sé si estaban en turno noche o turno mañana, y cuéntenos cómo era un día de ustedes desde que se levantaban hasta que se acostaban. Bueno, justo nosotros estábamos en turnos separados. Brenda estaba en el turno día, yo estaba en el turno noche. Aguante el turno noche. Bueno, en particular, el turno mañana arrancaba a las 6:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, en ese continuo. Y el turno noche arrancaba a las 6:30 de la tarde y terminaba a 6:30 de la mañana. En particular, para el turno noche, lo más raro que tuvo el buque eran los horarios de la cena, principalmente. La cena, como tiene horario americano, la cena se servía a las 5:30 de la tarde. Qué duro eso. Nosotros estábamos calentando agua para el mate cuando había que estar cenando y nosotros, el turno noche, 6:30 de la tarde, terminaba de almorzar y tenía que tirar hasta las 6:30 de la mañana. Después descubrimos que... ¿Había algo para picotear en el medio? Sí, la cocina del buque tenía muchísimo... Descubrimos la heladera de los fiambres y entonces salían tostadas tipo a las 2 de la mañana. Acá tenemos fotos ese es el cocinero, Greg. Algunas fotos de la cocina. Pero eso era en cuanto a los horarios de trabajo y los de comida. Pero después, la idea originalmente era 12 horas de trabajo, 12 horas de descanso. Eso nunca ocurría porque por algún... la transmisión era incontinua, ¿sí? La inmersión, si había que hacer cambio de turno, cambiábamos de turno y por lo general, dependiendo qué tan impresionante era lo que estaba... 4 horas estaba bajo el ROP. Sí, el ROP bajaba y estaba el tiempo que nosotros decidíamos. Entonces, muchas veces era, me tengo que ir a dormir, pero lo que está ocurriendo en la pantalla está buenísimo, no me puedo ir a dormir todavía o quiero ver algo de lo que está ocurriendo. ¿Y si estaba durmiendo alguien, el especialista, Aníbal, lo despertaban? Despertate. Dependiendo del grupo. Sí. Dependiendo del grupo, tenían... La idea, como nosotros estuvimos separados, los otros investigadores también estaban separados en turnos.
En líneas generales siempre había uno representando el grupo justamente para que ocurra esto, pero en el caso de que si estaba solo y se tenía que ir a dormir, tenía la orden, le había dado la orden a alguien, despertame si aparece tal esto porque lo quiero ir a ver. O estar en el momento de cuando el Rob subía arriba, también para todo este procesamiento posterior y estar dando una mano al resto. Ahí sí, medio que no había una distinción de turnos. Era, bueno, el Rob subió, viene todo este material, vamos todos a trabajar, independientemente del turno. Sí. Así que, bueno, ese era como un momento crítico, ¿no? Porque mientras el Rob estaba abajo en el agua, se respetaban los turnos, más allá de la emoción que uno pudiera tener y querer estar para no perderse de nada. En cada uno de los camarotes igual también había un televisor que podía prender y veías lo mismo que se veía, sí. En el comedor también había monitores y uno mientras estaba cenando o desayunando, almorzando, veías lo que estaba pasando en el Rob, si es que estaba abajo. Entonces como que siempre habían ojos ahí puestos en la pantalla y siempre se escuchaba a alguien que salía corriendo para dar aviso o con el celular, agarren eso. Eso pasaba todo el tiempo. Y cuando el Rob venía a la superficie, sí, ese era un momento crítico en el que todos teníamos que estar ahí disponibles. Porque también había poco tiempo entre una estación y otra, ¿no? De navegación. Y entonces uno tenía que vaciar todos los compartimentos del Rob, procesarlos, dejarlo listo para que después el Rob quede en condiciones de volver a bajar. Entonces ahí no había mucho tiempo. En el medio había que hacer todo, los técnicos, una vez que nosotros vaciábamos los compartimentos, hacían todos chequeos para ver que todo funcionara de nuevo, hacían limpieza, o sea, todo tenían que chequear para que el Rob vuelva a bajar. Y todo, si nosotros nos demorábamos, ellos se demoraban y era tiempo que nosotros perdíamos de tiempo de búsqueda. Eran 21 días fijos y era, bueno, ustedes lo administran, esa era como la condición, salimos este día, volvemos este día, si ustedes tardan mucho, son menos inmersiones, son menos estaciones que pueden muestrear. Entonces, por eso también todos colaborando al momento de que ese Rob salía para que el Rob esté disponible para volver a bajar lo antes posible. Bueno, sí. Qué trabajo. Bueno, durmieron muy poco, descansaron muy poco, estuvieron prácticamente todo el tiempo trabajando. Y bueno, me gustaría charlar ahora en este último rato sobre el fenómeno social que generó la expedición al cañón. Tengo acá anotado, hicieron, fanáticos del fondo del mar, a todos los argentinos, a las infancias, ni hablar, 94.000 personas siguieron la transmisión en vivo, más todos los que la vieron después, se transformaron en compañía, contención, aprendizaje, inspiración, merchandising, se transformaron en muchas cosas. Y entiendo que una de las condiciones de los señores Smith, del Smith Ocean, fue que hicieran comunicación de la ciencia. Pero una cosa es mostrar lo que ve el Rob y otra cosa muy, pero muy distinta es streamear el fondo del mar, ¿no? Porque streamear implica interaccionar con la gente, implica contar lo que se está viendo, hay una actitud didáctica, implica compartir objetivos, emociones de ustedes cuando veían las cosas, implica muchísimas cosas, transformarse en streamers. ¿Fue realmente desde el principio pensaron poner tanto el cuerpo o solamente iban a cumplir con lo que decía la Smith Ocean de pasar en vivo lo que veía el Rob? Bueno, como decías, eso es política de Smith Ocean, que todas las inmersiones que ellos hacen se transmiten en vivo. Incluso creo que hace 12, 13 años que vienen haciendo esto y están todas las inmersiones disponibles. Entonces eso era parte del proyecto, la parte de comunicación. En particular, para mencionar un poquito, también hubo dentro del programa, había un evento que se llamaba Ship to Shore, que era conexión con colegios. Esto también era parte de la divulgación que ellos proponían. Esto estuvo pactado previo con algunos colegios muy puntuales, porque era, como habíamos dicho, o sea, nadie esperaba arriba del barco esta difusión que se logró. Entonces era, me conecto con colegios del colegio de mis hijos, el colegio de mi amigo,
E incluso hubo propuestas en algunos colegios que fue, bueno, mirá, va a estar esto, y era como, sí, suena interesante, pero nunca completaron el formulario, y era como... Poca visión. Sí, tal cual. Entonces, bueno, esto estaba dentro de una de las actividades que estaban planeadas dentro de la parte de difusión. Esto por un lado. Y después teníamos, bueno, lo que se hacía por YouTube, que también en su momento era, nosotros sabíamos que esto se hacía de esa manera. Y creo que nosotros originalmente era, bueno, busquemos, a ver, incluso las primeras inmersiones les preguntamos cuánto era el récord de gente conectada, como argentinos queremos ganar en todo. Entonces era, bueno, ¿cuánto era el récord? Creo que conectadas al mismo momento eran 800, 900 personas. Les pasaron el trapo. Nosotros dijimos, bueno, si le mandamos el link de la inversión... Si le mandamos el link de la inversión a nuestros amigos, familiares, a 1000, llegamos y rompemos el récord y ya está. Y era como, bueno, listo, nos quedamos conformes. Incluso entre nosotros, ahí era, bueno, hoy hicimos 1000, bueno, mañana vamos por 2. Y me acuerdo que la primera semana, como un número loquísimo en ese momento, era, tratemos de llegar al fin de semana con 5000. Fue como, bueno, listo, tratemos, sigamos con esto, ¿no? Primero era una difusión a través de las redes de Instagram de los distintos laboratorios y del GEMPA. Y bueno, después llegó un momento que explotó todo. O sea, seguimos sin entender por qué. Claro. Eso es algo interesante que vos estabas diciendo, ¿no? Esto de cómo se convirtieron en streamer. O sea, no, ni siquiera sabía lo que era la definición de un streamer. O sea, no sé qué hace un streamer. Claro. De repente estábamos ahí y nos dijeron, bueno, pueden o no interactuar con la gente, eso que daba libertad. Primero nos habían dicho, ojo, que los micrófonos son muy sensibles, tengan cuidado con lo que dicen porque todo se escucha. Entonces, no griten, no aplaudan. No griten, no aplaudan, porque los pilotos que manejan el ROV tienen que estar concentrados, muy atentos. Entonces hablen lo mínimo posible, pero si quieren interactuar con la gente, interactúen. Entonces, en las primeras inmersiones por ahí estábamos un poco rígidos y no participábamos mucho o comentábamos lo mínimo necesario. Pero veíamos que la gente se iba conectando, que cada vez era más la gente que se conectaba, que hacía comentarios, que hacía preguntas, que quería saber qué era lo que estábamos viendo, que por qué había tantas plantas ahí abajo si no había luz. Entonces había que comentar, no, bueno, no son plantas, son corales. Y empezamos así como con un poco de didáctica a tratar de explicar lo que estábamos haciendo, de por qué recolectábamos lo que recolectábamos. Y también fuimos ganando como confianza con los pilotos que manejaban el ROV y entonces ya los pedidos y los planteos de lo que queríamos recolectar también eran distintos, ¿no? Y era más como un desafío de, bueno, ¿te animás a agarrar la langosta? ¿Te animás con ese pez? Y ellos se enganchaban también y se divertían. Entonces, bueno, había festejo cada vez que se lograba agarrar una langosta o un pececito, era, bueno, una alegría enorme, aplausos, gritos y la gente que mandaba corazones y todos participaban y como que se fue dando naturalmente, no es que lo planificamos, no lo teníamos en la cabeza en lo más mínimo, pero bueno, se fue dando. Que nuestro trabajo, sabiendo que íbamos a estar con el ROV, era estar mirando las pantallas. O sea, ese era nuestro trabajo. O sea, el ROV estaba abajo, teníamos un científico que era el que se comunicaba con los pilotos, que era el que le daba indicaciones de junta eso, avanza, filma, detenete, y el resto era mirar. En la transmisión solo se veía una cámara, pero el ROV está equipado con varias, sí. Más arriba, hacia abajo, en los laterales. Entonces nosotros configurábamos esas pantallas para ver las distintas cámaras. Entonces era estar prestando atención a las pantallas para ver si estaba apareciendo algo interesante y si estaba apareciendo por una cámara lateral o, por ejemplo, con los peces o las rayas, capaz que pasaban por el costado. Entonces ahí decías, no, trata de posicionar el ROV para poder filmar la raya o el pez interesante que pasaba. Llegó un momento que pasamos a esto, a estar hablando con la gente y quizás perdíamos de vista las pantallas porque teníamos el chat, veíamos el chat y la gente que comentaba y preguntaba y empezaba a hacer esto, y ahí creo que fue donde nosotros hicimos ese salto de empezar a hablar con la gente y hacer esto del streaming que
nadie lo tenía planeado. Sabíamos que estaban, en las otras inversiones se escuchaba gente charlando durante las inversiones, pero no de la manera que lo terminamos haciendo. Sí. Y la gente de Smith Ocean lo llamó por teléfono y dijo, ¿cómo lograron? O sea, ¿cómo impactó en...? Nosotros teníamos mucha comunicación con la responsable de medios que estaba ahí y no lo podía creer. O sea, literalmente fue como, chicos, ¿qué hicieron? Porque están regalando, están repartiendo algo. Sí. Tal cual, ellos, a ver si está la próxima. No, de acá estoy. Quedó. Bueno, después les mostramos ahí. Estos son los números que ellos nos pasaron. Estas dos campañas fueron prácticamente de las previas a la nuestra y las vistas del video más visto fueron 8.700 y nosotros pudimos... Wow. Impresionante. Me acuerdo que el último día, Sofía, que era la técnica de la parte de medios, transmitió estos números y nadie en la tripulación lo podía creer. O sea, ni siquiera nosotros, porque casi 12 millones de visualizaciones totales y las anteriores habían tenido 80.000. La verdad que eso fue una locura. Ellos también en algún momento en el perfil de Instagram de ellos se volvieron a presentar. Porque dijeron, creo que si no, los dueños del rock, nosotros. Si no me equivoco, la publicación decía, dado al impacto social que hemos tenido en Argentina, nosotros somos el Smith Ocean y se describían de vuelta. Eso sí, la verdad que... Y creo que fue en la última inversión donde el técnico, el responsable de los laboratorios, una vez que el Rob estaba subiendo, después de la última inversión, tuvo unas palabras diciendo que él hacía 13 años que trabajaba con el Smith Ocean haciendo esto que se hizo y nunca había visto el fanatismo que se había despertado en la sociedad por este tipo de actividades, que para ellos es de vuelta, es normal, de todos los días. Y lo dijo públicamente en uno de los videos. Que en última instancia lo que busca es eso, ¿no? Que la gente entienda lo que son las profundidades oceánicas, la diversidad de animales que hay, la vida que hay en estos ambientes y el compromiso, o generar por lo menos en la sociedad en general un compromiso de, cuidemos esto porque es el ambiente más extenso del planeta y es vulnerable y es muy rico en cuanto a diversidad y demás. Entonces, un poco ellos promueven justamente eso, ¿no? Con la transmisión de las inmersiones, lo que buscan es concientizar a la gente de la importancia de los ecosistemas marinos de aguas profundas. Bueno, estarían chochos. Los señores de Smith estarían chochos. Sí, creo que lo logramos. Y lo que se logró en la sociedad, bueno, nada, los dibujos... ¿Por qué creen que pegó tanto la campaña del cañón? Y es difícil. Yo creo que deben ser varias cosas. Probablemente algún sociólogo lo pueda explicar mejor que nosotros. Creo que hay una mezcla de todo. Creo que en parte salió ese nacionalismo que solemos tener, ¿no? Mucha gente que decía, uy, esa es nuestra fauna, esa es nuestra riqueza, es lo que tenemos en nuestro mar. Mucha gente de Mar del Plata hablando de eso está en nuestro mar, ¿no? Que está a 300 kilómetros de Mar del Plata, pero no importa, lo tomaban como propio, claro. Pero era propio, era de ellos. Creo que eso, por un lado. Por otro lado, un poco, bueno, yo creo que la sociedad argentina tiene un respeto grande por lo que es la ciencia en este país, por lo que son los investigadores. Y entonces ahí se daba la discusión de, no, bueno, todo esto se puede hacer gracias al capital privado. Y entonces nosotros tratábamos de explicar desde nuestro lugar, decir, bueno, acá hay una inversión privada, por supuesto, que es muy importante y es fuerte, pero esta inversión no es casual, no es que vienen a ver qué pasa acá. O sea, se hace la inversión porque hay un equipo de gente que se viene preparando desde hace muchos años. Hay investigadores formados con mucha trayectoria en investigación y todos esos investigadores los tenés gracias a que hay una universidad pública que también los forma, ¿no? Entonces, cuando
Cuando uno habla de 3 generaciones arriba de este buque, en realidad habían muchas más. No eran solo 3, eran 3 de investigadores directos, porque estaban los originarios y los becarios que después fueron investigadores y sus becarios. Pero también hay millones de docentes que pasaron por nuestras vidas y que nos fueron formando en esta facultad y en otras también, porque hemos hecho cursos de posgrado en otras universidades. Entonces hay una inversión del Estado que es realmente muy fuerte y es muy sostenida en el tiempo para que esto se pueda dar, para que un privado vea esta zona y diga, che, sí vale la pena invertir plata acá y en hacer esto, ¿no? Porque no es casual, no es magia, no es que de repente fuimos unos iluminados y dijimos, uy, qué copado, mirá si hacemos esto. O sea, había una trayectoria fuerte desde todos los aspectos, ¿no? Y después creo que otra cosa que también incluso lo veíamos nosotros en el chat era que nosotros no hablamos de lo que no sabemos. O sea, creo que eso también se vio últimamente, hay como mucho de cualquiera habla de cualquier cosa. Sí. Entonces, y a nosotros nos pasaba, bueno, me acuerdo mucho de uno de los chicos de Mar del Plata que aparecía un decapo de un cangrejo, por ejemplo, una langosta, y automáticamente primero venía a la sala del ROP y decía, traten de agarrarlo si pueden. Era rápido. Claro, y después se sentaba y hablaba sobre ese cangrejo, ponele, o esa langosta. Y si él leía alguna pregunta o después aparecía otro ejemplar de otro grupo completamente diferente, por ejemplo un pulpo o un molusco o un equinodermo, decía, bueno, ahora los dejo con fulanito que es el que sabe de esa temática. Creo que eso también ayudó a esto, ¿no? Ver eso de que cada uno es como habla de lo que sabe o de lo que puede y sin hablar sobre lo demás. Creo que eso también ayudó. Y después había como una cuestión cotidiana nuestra de, bueno, a veces estábamos ahí en la sala del ROP tomando mate y entonces había esta como familiaridad, ¿no? Que de repente, ay, están tomando mate. Al final. Entonces era como que son argentinos, te das cuenta que son argentinos, están ahí, son nuestros también. Creo que estaba ese sentido de pertenencia de todo, ¿no? De nosotros como investigadores, de la ciencia, de las universidades, de la fauna, de nuestra riqueza. Creo que la gente también lo sintió muy propio, ¿no? Como que todo eso de alguna manera les pertenecía. Sí, muy auténtico, y les pertenece, efectivamente, ¿no? Porque somos un producto de esta sociedad que invierte y que decide tener una universidad pública y un instituto y un centro de investigación como el CONICET, digamos. Y nosotros como GEMPA también tratábamos de demostrar eso, de que éramos un grupo federal, un grupo formado por investigadores de distintas universidades, involucrando varias provincias, porque había gente de Córdoba, bueno, de Madrid, de Chubut, también de Buenos Aires éramos unos cuantos, pero no solo de Cava, había gente de La Plata, de Mar del Plata, bueno, gente de Ushuaia. Entonces, como que tratábamos de mostrar también eso, ¿no? Que éramos un grupo federal formado por universidades públicas, haciendo ciencia en el país y para el país, digamos. Entonces creo que de alguna manera eso prendió en la gente también. Y bueno, acá estaba mostrando un poco los dibujos de los chicos que nos empezaron a llegar. Esto, cuando empezó a llegar eso, fue como mucha emoción. La verdad sí, eso le iba a preguntar de todo lo que pasó alrededor de la expedición. ¿Qué fue lo que más los conmovió? Yo creo que los dibujos de los chicos y chicas y el interés por querer ser científico. Había niños jugando, nos llegaban de repente videitos de chicos jugando a explorar, a ser científico que exploraba el océano profundo. O alguien me mandó un podcast de un chico haciendo, bueno, jugando como que hacían una entrevista a científicos de por qué están muestreando eso y explicaban y daban sus razones de por qué estábamos haciendo lo que hacíamos. Eso no sé, eso medio como que se nos caía de cada tanto un lagrimón de esto, sí, conmovía. Sí, realmente era muy conmovedor. Bueno, los dibujos, las actividades en las escuelas, el merchandising que empezó a surgir de repente, ¿no? Activaron la economía. Haciendo tortas, remeras, la estrella que apareció en todos lados y la estrella como símbolo de lucha también, ¿no? Que fue surgiendo con esto de, bueno, reivindiquemos la ciencia de una buena vez.
Creo que ahí también eso nos llenaba un poco de orgullo y era una caricia al alma. Que la gente lo percibiera así, creo que era como un mimo, una palmadita en la espalda, ¿no? Esto de, bueno, están haciendo las cosas bien, sigan así, sigamos así. Y bueno, y fue contra viento y marea, ¿no? No estamos en el mejor de los momentos, ya desde hace varios años que venimos recibiendo algunos palos desde todos lados, desde la ciencia, desde la educación, desde la salud también. Y bueno, me parece que en ese sentido fue muy emocionante todo lo que se vivió. Sí, yo para terminar y bueno, antes de ir a las preguntas, también les quería, bueno, agradecer por todo lo que hicieron por nosotros, porque los que estuvimos de este lado, me permito hablar por el nombre de muchos, también nos sentimos muy, muy agradecidos por lo que hicieron por todas las científicas y científicos de nuestro país. Estábamos muy golpeados, muy dolidos, en medio de una campaña de desprestigio, donde la ciencia dicen que es un gasto inútil y que tener científicos es un lujo que este país no se puede dar. Y ahí llegaron ustedes, al rescate más o menos, y bueno, contando los secretos del fondo del mar, volvieron a que la gente pudiera amar la ciencia y amar lo que hacemos. Y no solo eso, sino que también reivindicaron al CONICET y a la universidad pública, volviéndolo a poner en lo más alto, y eso nos llena el corazón de orgullo. Gracias por haber atravesado las infancias, dejando una huella que no se va a borrar nunca. Gracias por esta alegría que nos dieron. Y gracias por